para que lo tengan presente. Gio, Sí, yo quería preguntarte una cosa, y es que pues acabo de revisar los mensajes que habían dejado en el chat y YouTube deja subir videos de más de ese tiempo, pero solamente si tú haces una cosa especial con la cuenta. Entonces te quería decir si lo podíamos subir a un Drive o algo así. No sé, eh, de poder sí, pero no, lo ideal es que lo suban a YouTube, que es lo normal, e igual, pues lo único que tienen que hacer es confirmar el correo, porque YouTube pone un límite, porque pero si uno no ha yo lo confirmado, intenté hacer con controladores sí, y hay que hacer un montón de cosas y al final, pues, a mí, pues yo una vez traté de subir un video como de unos 20 minutos y al final fue más fácil subirlo a Drive. listo, sí, pues esa es la opción B. Ahora, continuando por acá, sí, ya estoy grabando. Bueno, lo que estábamos viendo entonces en la última clase, pues por aquí el tablero, era el tema de las redes, en donde podíamos tener unos datos de entrada, una cajita negra que es ese clasificador, que ya sabemos que podría ser por Machine Learning o estadístico o condicionales o lo que sea, y una salida. Entonces aquí tenemos nuestro clasificador, nuestros datos de entrada y nuestros datos de salida. Hay muchas bases de datos gratis. Si algunas quieren probar algún algoritmo, hay muchas bases de datos. Ustedes buscan, de hecho, busquemos una por acá que es muy famosa, que es Iris Setosa Dataset. Normalmente está en páginas de universidades. Este repositorio que están viendo aquí, esta página, pues de hecho se las dejo por acá de una vez en el canal de edición artificial. Es un sitio web donde podemos tener, es donde van a encontrar muchos repositorios de datos para uno probar si los algoritmos que uno implementó de edición artificial si están bien hechos. Entonces miremos acá, por ejemplo, uno va a descargar la carpeta, aquí están los datos y los datos que nos dan son estos de acá. Voy a hacer un recordatorio aquí de cómo funcionan los algoritmos de Machine Learning, pero tomemos entonces por ahora una foto de esto de acá para verlo acá. ¿Por qué te orinas? ¿Por qué? Entonces tenemos unos datos de entrada. Esos datos de entrada, que son estos que están viendo acá, los pongo aquí como separados del resto. Entonces esto de acá, esos son los datos de entrada, que están separados por coma, es decir, tengo 4 datos de entrada. Esos 4 datos de entrada pueden ser, pues de hecho aquí en la misma página nos lo deben decir. Eh, los descriptores son cuánto mide Cepal, no, Cepal es un pues, pétalo, ese sí lo conocemos, pues el pétalo de la flor, cuánto mide en centímetros, el ancho del pétalo, y no estoy seguro que sepan, va a tocar buscar. Pues por si acaso, para los que no sepan familiarizados, iris setosa es un tipo de flor. De hecho, busquemos la foto para que la podamos ver. Entonces, iris setosa es este tipo de flor. Pero así como existe este tipo de flor, existen otros tipos de flores que son también, que entran en esa categoría de iris. Cuando se quieren clasificar, supongamos que queremos hacer un algoritmo que recolecta ciertos datos de esta flor, supongamos que estamos haciendo un proceso automático de cultivo de flores, perdón, de cosecha, o sea, vamos ya a recolectarlas. Entonces tenemos un dron que va pasando con una cámara, clasificándolas y le va diciendo a un robotcito pues que va caminando cuáles recortar y en cuál paquete guardarlos, pues de modo que podamos guardar las diferentes flores en sus diferentes como paquetes, que es un proceso pues mucho más económico que si lo hiciera un humano, tiene menos margen de error. Entonces para clasificar esto, lo que tenemos es que extraer cierta información. Lo que se extraen son 4 datos. Uno de ellos se llama CEPAL, que no sé cuál será, pues si quiero encontrar aquí más fácil. CEPAL.
parece que es la distancia allá, la sepal parecen ser como las hojitas que están a los lados. Entonces miremos que lo que tenemos acá en la base de datos es cuánto mide el sepal de largo, cuánto mide el ancho, cuánto mide el largo de cada pétalo y cuánto mide el ancho. Y dependiendo de esos datos, podría ser que sea iris setosa, iris versicolor o iris virnica. ¿Por qué sabemos que esos son los datos? Porque dependiendo de la estrategia que hayamos utilizado, pues puede ser que hayamos consultado con algún experto. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Perdón. No, sigo por acá. No, qué pena, Entonces, profe, yo tenía el micrófono desmuteado. no hay problema. Entonces miremos que hay diferentes y ya algún experto dijo, no, yo para clasificarlas no me baso en el color, sino que me baso en estos datos que les acabo de dar, el largo del pétalo, ancho del pétalo, la distancia entre esas hojitas que le salen y el ancho de esas hojitas. Entonces, como ya sabemos que esos son los 4 datos, pues son los 4 datos que vamos a utilizar acá. Entonces ya sabemos que esos datos eran estos datos de acá. Este primer dato, este 5.1, sería la distancia, esta distancia como entre estas flores, que llamaban sepal. El siguiente dato vendría siendo el ancho. Y luego los otros dos que son asociados al pétalo, largo del pétalo y ancho del pétalo. Esos datos entran a nuestro sistema clasificador y a la salida va a salir un nombre. Nos va a decir, esta es iris setosa, o va a ser iris, los otros pues que ya no me acuerdo el nombre, iris versicolor o iris vernífica. Entonces, digamos este proceso que podría ser, pues bien y podría ser un proceso industrial, pues para esta automatización de este proceso, vamos a dividirlo en las etapas. Necesitamos los datos. Esos datos pasan por un clasificador y el dato nos dice la salida. Así a nivel de, esto lo podemos explicar casi que a nivel de cliente. Al cliente le podemos decir así, vamos a crear un sistema que tiene unos datos, va a clasificar y nos va a decir cuál flores. Pero vamos ahora a empezar a abrir un poquito más esas cajitas. Entonces primero es que necesitamos estos datos. ¿Cómo vamos a sacar estos datos? Entonces necesitamos tomar la foto de la flor, ya dependerá del ambiente. Dependiendo si estamos como ya en un proceso más dentro de la planta y están las flores ya encima de una banda transportadora, pues ya es muy fácil. Podemos pedirle al cliente que trabaje con una banda transportadora en un color que no se parezca al de las flores. Podría ser que la banda transportadora tenga un color verde muy vivo o que tenga o que sea completamente blanca o que bueno, se puede perder con ese blanco de acá. De hecho, creería yo que para eso un negro funcionaría mejor. Y bueno, y que llegue una cajita aislada donde no le entre luz externa, que solo tenga la luz de esa cajita, que sea completamente blanca. Ahí le tomamos la foto y extraemos las características. O no, es más como in situ. Entonces tenemos que estar allá en el campo donde se recogen y sacar esos datos desde allá. Entonces, antes de esos datos de entrada, pues ya sabemos que hay un proceso previo que dependerá como de la naturaleza del problema. Si es algo como esto, en donde se tienen cultivadas, podríamos pensar en una segmentación que podría ser basada quizás en color, considerando que las flores tienen colores parecidos entre ellas, pues tienen como una gama de morados. No parecen tener absolutamente nada de verde, pero el ambiente en el que se encuentran es verde. Podría ser una segmentación por color, podría ser una segmentación por grafos. De hecho, una segmentación por grafos pareciera funcionar bien aquí, o por crecimiento de regiones. Ahorita voy a hablar de estos métodos. Luego de segmentarla, pues nos va a quedar esta imagen, pero nos va a quedar en blanco y negro. Esa es como la primera parte que vamos a tener. Entonces vamos a tener ya la imagen en blanco y negro y vamos a empezar a extraer ciertas características, como por ejemplo, sabemos que tenemos que encontrar el largo de cada flor, así que podemos encontrar el perímetro, pues que sería como esta parte de acá. Lo podemos hacer con un convex hull, por ejemplo, que fue lo que utilizó uno de los grupos para detectar la cantidad de dedos, o podemos después de segmentarlo pasarle el método de encontrar los contornos, luego buscar las partes más grandes, que eso yo creo que sí es más fácil con Convex Hull, y luego de encontrar eso, porque miren que ese es como el mismo que hicieron para la mano, 5 dedos abiertos, 3 dedos abiertos, etc. Y ese algoritmo pues ya me da como este puntico aquí como más lejos de la imagen. Y de este puntico hasta el centro puedo calcular la distancia.
También podría encontrar el ancho de cada pétalo utilizando, podría ser, habría que ver el mismo de Combo School si me entrega otros dos puntos de acá y hacerlo entre esos dos puntos, por ejemplo. O ya miraría uno como cuál algoritmo utiliza dependiendo de la naturaleza del problema. El hecho es que esta imagen, luego de ese proceso, luego convertirla en estos datos de acá. Esa es ya la primera parte. Luego viene el clasificar, como bueno, ¿cómo vamos a clasificar? Podría ser que con condicionales nos funcione, pero la verdad es que en problemas que son medianamente avanzados, los condicionales para clasificar como si este valor está entre este rango y este valor está entre este rango y este también, no suele funcionar tan bien. Por lo que veíamos en la clase pasada que los datos normalmente están muy mezclados entre ellos. Así que vamos a utilizar algo más avanzado, utilicemos Machine Learning. Y si miramos, pues ya hay alguien que nos hizo una base de datos para esto. Entonces es una ventaja porque esta base de datos ya existe. Entrenamos un clasificador dándole estos datos de entrada y diciéndole la salida es esta. Él intenta adivinar, si se equivoca le decimos está equivocado, la salida era esta. Le damos otra vez, se vuelve y se equivoca, volvemos y lo corregimos. Esto con una cantidad de datos grande. ¿Cuántos datos? Pues tantos como tengamos disponibles. Si miramos la base de datos, que es larguita, miren acá, tiene 150 datos. De esos podemos dividirlos y decir, vamos a utilizar de estos el 80% para entrenar y el 20% para probar. Luego de hacer ese sistema de Machine Learning, pues redes neuronales, que le entregamos estos 4 datos a las redes, la red se entrena con esta salida y ya luego la red queda entrenada. Y ahora sí podemos tomar la foto, extraer las características, pasárselas al clasificador y el clasificador decirnos cuál es el tipo de flor que es. Ya ese sería como el sistema completo. ¿En cuál parte entramos nosotros? Dependerá como del equipo que se tenga. Si uno tiene un equipo muy grande, puede ser que a uno no le corresponda la parte del clasificador, sino que, no, mi parte es la división artificial, yo me encargo de tomar esto y extraer ciertas características. Luego alguien con esas características pues ya hará el clasificador y las decisiones. Nuevamente dependerá del tipo del tamaño del equipo. Pues cuando es una empresa muy grande, entonces son roles pues separados. Si es algo más pequeño, no, pues sí será alguien más generalista que pueda hacer pues como todo esto. Acá asimismo en ese clasificador pues podemos haber utilizado también clustering, que lo habíamos mencionado. Entonces yo puedo tener acá estos datos graficados en un plano cartesiano. Ya. Entonces tengo aquí unos datos, esos datos los empiezo a graficar. Entonces por acá tengo un primer dato que es el eje X 5.1, este de acá, y en Y 3.5, digamos que estuviera por acá. Luego en Z 1.4, o sea que estaría más arriba o más abajo. Voy a asociar este parámetro de acá al tamaño, este tiene un tamaño entonces digamos de 1.4. Y el último parámetro, que es el 0.2, lo voy a asociar a la transparencia. Esto que estoy haciendo acá es simplemente para poder graficar cuatro variables en un sistema cartesiano, pues que normalmente no es sencillo. Luego acá tengo otro dato, miremos el segundo dato, está en 4.9, o sea, está más atrás que este, está en 3.0, está más abajo, tiene el mismo tamaño y la misma transparencia. Siguiente dato está en 4.7, o sea, más atrás, está un poquito más arriba que el otro, tiene un tamaño de 1.3 y una transparencia también de 0.2 y bueno, así vamos dibujando todos los puntos y al final pues nos van a quedar aquí un montón de puntos sobre este mapita de acá. Y le vamos a decir a clustering, yo quiero que me lo agrupe en 3 grupos. Voy a empezar a dibujar eh, esos puntos acá regados en el mapa, simplemente para la explicación. Algo como esto, y que haría el clustering, nos diría, yo le digo, son 3 grupos, él empieza a ubicar como 3 centroides diferentes acá asociados a las diferentes distribuciones que hayan, y va a decir, listo, aquí va a quedar uno de los grupos, aquí otro de los grupos, aquí otro de los grupos, y lo que esté más cerquita de este primer grupo de acá,
va a pertenecer a este conjunto. Los que estén por acá pertenecen a este y los que estén por acá pertenecen a este. Los que queden por ahí como en la mitad, digamos este de acá, ya comparará distancia con este, con este y con este, y si está más cerquita este, pues pasa a este grupo de acá. Y así es básicamente como estaría funcionando. Entonces no importa nuevamente cuál clasificador utilicemos, el que vamos a utilizar pues dependerá del que nos funcione mejor. Empezando uno normalmente empieza por un clasificador sencillo, pues tenemos clustering, es muy fácil, sobre todo en Python, uno podría empezar por clustering. Ah, no me funcionó bien, vamos a ver, no analizar, no me funcionó bien, vamos a utilizar entonces, no sé, máquinas de soporte vectorial, por ejemplo. Lo importante es que esta salida efectivamente corresponda con los datos de entrada. Otro criterio para tomar la decisión es que yo acá en la base de datos tengo la entrada, pero también tengo la salida. Como tengo la ventaja de que tengo la salida, puedo utilizar un algoritmo supervisado como redes neuronales o máquinas de soporte vectorial, son algoritmos supervisados. Podría aprovechar y utilizo estos. Cuando no conozco el dato de salida, entonces puedo utilizar más bien algoritmos genéticos o clustering. Y entre otros, pues ya estoy mencionando acá algunos. Y luego, pues finalmente tengo los datos de salida. Entonces, este es como el proceso que va a ocurrir cuando estamos haciendo cuando estamos haciendo algo como esto, como tomar unos datos de entrada, pero inclusive nosotros mismos extraer esos datos de entrada, clasificarlos para tener un dato de salida. Podría ser que fuera mucho menos académico, podríamos pensarlo obviamente en términos más de una experiencia interactiva, que no es diferente a lo que hicimos con la actividad pasada. Supongamos que queremos hacer un evento, tenemos un video mapping, pero ese video mapping va a ir cambiando dependiendo de la cantidad de personas que hayan. Entonces tenemos un dato de entrada que es, pues uno pensaría que el dato de entrada es la cantidad de personas. Pero para yo saber la cantidad de personas, pues tuve que haber encontrado un algoritmo que ve la cantidad de personas. Entonces vamos a pensar más bien que el dato de entrada son unos datos que voy a extraer de la imagen. Supongamos que voy a utilizar unos gradientes orientados, esto se llama HOG, creo que se llama, que son unos datos que se pueden extraer de las imágenes y se utilizan para detección de peatones, así que se nos podría servir para este. Tenemos un clasificador, el clasificador que se utiliza muchas veces con este sistema es máquina de soporte vectorial, y el dato de salida es que me va a decir cada píxel de la imagen si es una persona o no, o nos va a señalar dentro de unos cuadros las personas, pues al final eso lo podemos convertir en un número que es la cantidad de personas que hay. Y ya con este número pues tomaremos alguna acción sobre el video mapping. Inclusive podemos hacer un video mapping que fuera un poquito más interactivo, no solo que dependiera de la cantidad de personas, sino que las personas pudieran interactuar con él. Se le pide a las personas, por ejemplo, que apunten con el celular hacia el video mapping, pues alguna cámara estará ya desde allá arriba mirando, y con las pantallas del celular pueden estar poniendo una foto roja, por ejemplo. Y si están poniendo una foto roja, va a pasar algo con el biomapping, o si pone una verde, va a pasar algo con el biomapping, o si está combinado. Entonces ya este no es el dato de entrada, tenemos este dato de entrada combinando con otro que es cantidad de píxeles rojos. Aquí sí podría ser que el clasificador sea un condicional que cuente cuántos píxeles hay en pantalla y tome una decisión que va a ser una reacción, que puede ser una reacción A o una reacción B, lo que sea. Al final, lo que tenemos son unos datos de entrada, un clasificador y unos datos de salida, indiferente de la naturaleza del problema. ¿Me he hecho entender hasta ahí o alguna pregunta? Ahora, continuando, vamos a explicar un poquito más de detalles de otros de los algoritmos. Este, como les expliqué, es el que se conoce como clustering, es el que agrupa por regiones. Luego lo hemos implementado en Python, que es como un lugar donde es muy fácil de implementar. Justo ahora quiero explicarles otro que se llaman los algoritmos genéticos. ¿Cómo funcionan los algoritmos genéticos? Estos notarán pues que yo los algoritmos los estoy explicando de forma muy superficial. Si les llama la atención, la universidad tiene cursos de Machine Learning que pueden ver como optativas. Y de hecho, ya varios de la línea de experiencia lo han visto como optativa el curso de Machine Learning. Se llama Minería de Datos y lo dicta el profe José Ricardo.
Acá voy a explicar entonces los conceptos de los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos, como se imaginarán, son basados en el concepto de evolución. Cuando estábamos evolucionando, no había nada que nos dijera, pues como una persona que nos dijera estamos evolucionando bien o estamos evolucionando mal. Es decir, es un algoritmo no supervisado. Supervisado nuevamente es cuando yo tengo ya la respuesta, pero acá no tengo la respuesta, no sé si la evolución que está tomando es correcta o incorrecta. Este algoritmo ha sido muy utilizado en muchos ámbitos académicos, inclusive industriales, y también combinado con videojuegos. Hay uno que me llamó mucho la atención, que fue con Mario. Este, este es un Mario utilizando un algoritmo genético combinado con una red neuronal. Este fue un algoritmo de hace mucho tiempo, este fue propuesto inclusive en el 2002, aunque la implementación en videojuegos se hizo mucho más tarde. Aquí lo que están viendo es una máquina jugando. Y la máquina, como ven, pues de hecho va bien, es capaz de pasar el nivel. No lo entrenaron pues como para que recolectara moneditas, solo para que no perdiera. Y si miran, él efectivamente no está perdiendo. Pero no funciona solo con ese nivel, es decir, después de entrenarlo le pueden poner cualquier nivel y él va a funcionar bien. Él está tomando los datos de entrada, como los ataques de los enemigos, las posiciones de los enemigos, las posiciones de los obstáculos, y con base en eso logró pasar el nivel. Cuando él empezó, pues porque este me sirve para explicar el algoritmo, cuando él inició y no era tan bueno, pues de hecho él inició y moría mucho más, porque calculaba mal el salto o porque no era capaz de calcular bien los enemigos. Digamos acá, creo que esa es una de las primeras iteraciones. No, ya está muy adelantado. Aquí apenas está aprendiendo a entrenarse. Entonces por acá va, él está teniendo en cuenta esta imagen de acá, que es como la posición del enemigo y eso, y con base en eso va tomando decisiones. Esa decisión puede ser presionar la tecla A, B, X, Y, arriba, abajo, izquierda o derecha. Y al principio, pues va a pasar que muere. ¿Por qué? Porque no era capaz de tomar en cuenta, pues o no estaba suficientemente entrenado para tomar todas las decisiones. Hay otros muy interesantes, de hecho vimos aquí con YouTube, que es para, busco aquí, Genetic Algorithm Character Movement. Entonces acá lo que se hizo no es que se hizo la animación de un personaje caminando. Esto no es una animación de un personaje caminando. Lo que se hizo fue un personaje y se creó un sistema que le permitió evolucionar a él hasta que él mismo aprendiera a caminar. O sea, nuevamente, nunca lo animaron, no le enseñaron a caminar, sino que le crearon un sistema capaz de evolucionar, de modo que él mismo aprendiera a caminar. Así que le pueden cambiar la forma y él mismo va evolucionando para aprender a caminar. Inclusive miren que lo ponen con un bípedo, con una cola pues tipo dinosaurio, y aprende a caminar. Miremos cómo funciona más o menos el concepto. Entonces, la primera iteración, esta es la primera iteración, como el primero de todos, el que no ha evolucionado, se cae de una. El de las 6 ya avanza un poquito más. El de la 17 como que medio sabe caminar, pero todavía es muy torpe. Pero la generación 900 algo ya está súper bien. Miremos que él ya aprendió inclusive a equilibrarse, teniendo en cuenta pues como la longitud de su cuello. Ese es el concepto de los algoritmos genéticos y se utiliza normalmente en procesos de optimización. De hecho, hay una antena que se hizo con, a ver si la busco fácil, muy fácil. eh, y, ¿cómo se dice antena? Me toca fácil, no recuerdo cómo se dice antena en inglés, increíble. Ah, es que está tal cual. Está acá. Normalmente uno utiliza ciertos algoritmos matemáticos muy complejos para calcular la longitud y forma de una antena correcta de acuerdo a ciertas necesidades que tenga uno, pues como transmitir a cierta frecuencia o que logre pasar ciertos obstáculos, etc. Pero esta forma que están viendo acá no la hicieron con base en los algoritmos matemáticos, sino que se puso un algoritmo genético que fuera evolucionando y al final dijera cuál era la mejor forma de la antena que mejor nos iba a funcionar. Y fue esta de acá.
Entonces es bien interesante porque algunos problemas que originalmente se resolvían de forma muy compleja matemáticamente o que simplemente no tenían solución porque eran infinitas soluciones, se logra tener una aproximación interesante desde los algoritmos genéticos. Ese es un problema pues bien conocido, pero sí como tantas imágenes de esto de acá. Ahora sí, vamos a ver un poco más de detalles de cómo funciona. Para el algoritmo genético, vamos a tener unos parámetros principales que son los datos de entrada, estos de todos siempre tienen datos de entrada, y vamos a tener algo que se va a llamar la fitness function, que viene siendo como la... ¿Qué perdón? Fitness function, ¿no? ¿Cómo lo dice en español? Función de ajuste, gracias. Que es como ese criterio que nos va a decir si lo que estamos haciendo pareciera ir por un buen camino o no va por un buen camino. Y vamos a tener una salida que también tiene, digamos, su forma interesante que tiene que ver con el algoritmo porque nosotros mismos tenemos que plantearla. Voy a plantear acá un problema para resolver este. Supongamos que necesitamos hacer un carro que se maneje solo. Entonces vamos a hacer un carro que se maneje solo. Entonces vamos a tener una pista donde el carro va a aprender a manejar. Recordemos que él necesita irse entrenando, como el que habían ahorita los muñequitos caminando. Esos personajes pues los tuvieron que haber puesto en una zona de entrenamiento. Entonces esta de acá va a ser la pista. Esto que están viendo acá sería como una pista. Piensen en que lo que está en el centro es un hueco y para afuera también hay un hueco. Y acá tengo un carrito. Vamos un poquito más acá. Y tengo este que es mi carro. Entonces, este carro es el que queremos que aprenda a manejar solo y vamos a hacerlo a través de algoritmos genéticos. Vamos a hacer que él evolucione, es como el concepto. ¿Qué datos de entrada vamos a tomar? Entonces vamos a pensar un poco los datos de entrada que uno tomaría en el caso real. Los datos de entrada que uno tomaría en el caso real sería a qué distancia estoy de la pared de la izquierda, a qué distancia estoy de la pared de la derecha, a qué distancia estoy de la pared del frente, a qué distancia estoy de la pared de atrás. Voy a pensarlo muy en el contexto pues de control de carro de videojuegos. Y tenemos que la salida va a ser la aceleración, pues qué tanto voy a acelerar o a frenar, que podemos traducirlo solo como en un número desde -1 hasta 1, siendo -1 que estoy reversando, 0 que estoy frenando, 1 que estoy acelerando, y qué tanto se va a mover el manubrio de izquierda, siendo -1 izquierda a la derecha, de -1 a 1. Entonces ya logré definir como la salida, muy como tipo juego de carros, es mover el eje Y como un joystick, piensen en un joystick. El joystick lo puedo mover hacia el frente del todo, o lo puedo mover hacia atrás del todo, lo puedo mover a la izquierda, lo puedo mover a la derecha. Esos son los datos que este carro de acá va a utilizar para moverse. Pero la forma en que estos datos de salida van a hacerse, van a depender pues de estos datos de entrada. Si yo estoy muy cerquita de la pared, pues lo más posible es que yo tenga que empezar a irme para la izquierda. O si yo estoy por acá, lo más posible es que tenga que irme para la derecha. Ya es como esos criterios que voy teniendo. Ahora ya sé que estos de acá son los datos de entrada. Voy a llamar a este dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. Y esos datos entonces voy a conectarlos. Voy a decir que la salida Y va a depender de un peso que yo no conozco multiplicado por el dato 1 más, esta ecuación es lo que se llama el fitness function o función de ajuste. Uno mismo la tiene que plantear. Esta es la parte difícil, o sea, la parte interesante de esto es que no necesito los datos del experto. Él va a aprender a manejar solo. Pero la parte difícil es que uno mismo tiene que plantear la función. Eso es como donde está el truco.
por D3 más W4 por D4. Y esto es lo que me va a decir qué tanto va a acelerar o qué tanto va a frenar. Pues esta ecuación de acá me va a dar un número que va a estar entre -1 y 1, básicamente. Y va a depender nuevamente de estos datos de entrada acá. Pero entonces yo no sé cuánto valen los pesos. Ese es como el truco. Esto lo tendría que repetir también para X. Por ahora lo haré con una sola para hacer la explicación mucho más fácil. Entonces yo voy a suponer que voy a crear un carro con unos valores aleatorios. Este va a tener un 0.5, este va a tener un menos 0.7, este va a tener un 0.2 y este va a tener un 0.1. Y esos datos de 1, de 2, de 3, de 4, de los saco de sensores. Pues si estoy entrenando un carro para un videojuego, porque estoy haciendo un juego de carreras, si estoy haciendo una máquina que va a competir contra el jugador, pues esto lo sacaré desde el motor de videojuegos, poniéndole, si estoy en Unity, pues pongo un raycast que apunta al frente, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno atrás, le pongo unos box collider, como lo quiera hacer. Si estoy hablando de un escenario real, le puedo poner un sensor de distancia al carro y a partir de cierto punto pues puede ser un ultrasonido, ya dependerá como del ambiente en donde voy a estar, qué sensor utilice. Lo importante es que ya tenemos esos datos de entrada, que son estos de acá. Y voy a crear otro con otros valores aleatorios, 0.1, 0.2, 0.4, digamos que este también fuera negativo, menos 0.5, bueno, son datos pues completamente aleatorios. Y así como tengo estos, tengo otros que también están hechos con unos valores aleatorios, por acá. Que sigue, aparte de definir la función, tengo que definir cuál es la recompensa o cuál es el castigo. Entonces, ¿qué se considera evolución para ese criterio del carrito? Se considera evolución que él logre avanzar, es decir, que él venga por acá y avance y avance y avance y avance. Eso se consideraría la evolución, que él efectivamente está avanzando. Entonces voy a tener una variable adicional que voy a medir y esa variable que voy a medir es la distancia recorrida. Y lo voy a medir en cada uno de ellos. Y tengo una función que va a ser como la de penalización, como lo he puesto a esto, cuando se castiga, y va a ser la gasolina consumida. Nuevamente, si estoy haciendo esto dentro de un proyecto de un videojuego, por ejemplo, lo que haría es poner unos punticos en el mapa. Mientras más de esos punticos tocó es porque más distancia avanzó. Si logró llegar hasta el quinto punto es porque logró avanzar 5. Si logró tocar 8 puntos es porque avanzó 8. Y mientras esté acelerando, puedo tener una variable con menos menos, digamos gasolina menos igual 1, algo como eso, pero lo estoy hablando aquí de forma muy superficial. Y mientras más tiempo acelere, pues más gasolina consume. Ahora lo que hago es efectivamente probar esto. Entonces llego y prendo este carro y le digo que la aceleración de él va a ser esta. Entonces él mira el sensor de la izquierda y está a 2 metros, y está a 3, y está a 5, está a 8, lo que sea. Y la operación de todo eso me dio un número. Digamos que me dio y igual a 3. Y se prende el y igual a 3 y él empieza a acelerar un montón. Luego vuelve y mapea las variables, vuelve y se ejecuta esta ecuación, este y me da diferente, digamos que ahorita me va a dar y1, entonces ya empezó a desacelerar o lo que sea. Bueno, es básicamente eso. Hasta aquí lo que explicabas, hay una ecuación que dependiendo de los valores de los sensores va a hacer que acelere más o frene más. Cuando le pongo la ecuación de X, pues va a hacer que gire más a la izquierda o más a la derecha, pero es lo que está pasando. ¿Hasta ahí está claro o qué dudas tienen? Bueno, voy a avanzar. Cualquier duda que hayan tenido me van comentando. Y supongamos que en algún momento ese carro se chocó y no fue capaz de avanzar más o en algún momento se quedó sin gasolina. La gasolina llegó a 0. Entonces digo, este carro ya terminó de entrenar. ¿Por qué? Porque se quedó sin gasolina. Pues ya el criterio para lo definimos nosotros. Y supongamos que para el primer vehículo que construí, resulta que la distancia recorrida fue -2, porque resulta que estaba tan mal hecho que lo que hizo fue irse para atrás. Y la gasolina que consumió fue muy alta, fue 10,
fue toda la gasolina. Y resulta que este de acá logró avanzar 8 y este consumió pues también 10 de gasolina. Lo normal al principio pues es que todo se gasta en la gasolina porque es uno de los criterios que estoy utilizando para parar. Hay dos criterios para parar: que ya dio la vuelta completa o que se quedó sin gasolina. Entonces en las primeras iteraciones lo más normal es que se quede todo sin gasolina, entonces este también se consumió 10. Pero en distancia recorrida resulta que este logró avanzar un 3 y este último de acá logró avanzar un 6 y en la gasolina consumida fue un 10. Cuando miramos esto decimos como quién fue el mejor de todos los que creamos al azar, pues el mejor fue este de acá que fue el que más distancia recorrió. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir el que este que fue el mejor es el más apto para sobrevivir a la siguiente generación. Pensemos en que eso fuera la generación o la iteración 0, pues generación 0. Como las primeras criaturas que salieron del mar y empezaron a caminar, pues la mayoría eran muertos súper rápido. El proceso evolutivo toma múltiples generaciones hasta lograr algo estable. En el mundo real pues toma millones de años. Ahora en esta generación 0, ya sé que este fue uno de los mejores partidos para sobrevivir, uno de los más aptos para sobrevivir junto con este. Entonces voy a empezar a generar números aleatorios, ponerlos como en una ruleta. Entonces pongo una ruleta, pero esta es una ruleta que está cargada. Digamos, el primero de los datos se va a tomar esta porción grande. Pues este de acá tiene esta porción grande, vamos a ponerlo esto por colores. Este tiene esta porción de la torta. Hay otro que tiene otra porción de la torta, que puede ser esta de acá, que sería este. No, pues de hecho se le fue demasiado mal, digamos este de acá. Este así. Tengo otro que ocupa más, que puede ser este de acá. Voy a poner un color aquí súper brillante para que se note, que sería este de acá. Y el último pedacito, el que me quedó blanco, es el del otro. Vamos acá igual. Listo. Y este es el de acá. Entonces se crea una ruleta en donde ocupan más espacio los que tuvieron mejor resultado. ¿Y qué vamos a hacer con esa ruleta? Vamos a girar la ruleta y nos va a salir alguien al azar. Lo más probable es que salga el rojo porque es el que tiene más posibilidades de ser seleccionado. Entonces vamos a tirar la ruleta y supongamos que efectivamente nos salió el rojo, que es este de acá. Luego volvemos a tirar la ruleta y supongamos que nos salió el azul. Pues uno pensaría que le va a salir el verde, pero es una ruleta, pues puede salir cualquiera, solo que tiene unas más probabilidades que otros. Y salió este de acá. Entonces decidimos que ellos dos son los más aptos para sobrevivir, que ellos son los mejores partidos para representar la evolución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinar los genes de ellos. Pensemos en que estos se conocen como el ADN de este de acá y este es el ADN de este de acá. Cada uno de estos elementos de acá pequeñitos se llaman alelos, que son como los diferentes elementos que van componiendo el cromosoma. Pero no solo vamos a mezclar a estos, vamos a mezclar a varios, solo que lo más probable es que se mezclen más los que tenían mejores posibilidades en la ruleta. Nos podría pasar inclusive que salga uno de los que estaba negro mezclado con uno rojo o mezclado con verde. Bueno, tenemos así, tenemos varios que se van a formar. ¿Y cómo vamos a lograr, digamos, combinar este gen con este gen? A través de los alelos. Vamos a seleccionar al azar una cantidad de alelos del primero. Supongamos que en esa cantidad al azar nos salió la mitad. Entonces vamos a combinar la mitad de este con la mitad de este. Y el hijo de ellos dos, que es esa combinación como de rojo y azul, lleva a ser igual a, combino los dos primeros a 0.1D más, perdón, menos 0.2D2 más 0.2D3 más 0.1D4. Miren que lo que pasó es que combiné parte del algoritmo genético de este, pues del ADN de este, con parte del algoritmo de este, que es lo mismo que pasa en la evolución. Entonces llegan y se combinan una parte del ADN de la mamá y una parte del ADN del papá y nace uno con ciertas características combinadas de ambos.
¿Fue la mejor combinación? No lo sabemos. Puede que sí, puede que no, porque es completamente aleatorio. Cuando uno nace, pues esa combinación es completamente aleatoria. Entonces van a nacer diferentes hijos con esas diferentes combinaciones de genes, que pueden o no ser buenos. Pues puede que sean malos porque puede que hayamos sumado lo peor del papá y lo peor de la mamá, como puede que sean muy buenos porque tomamos lo mejor del papá y lo mejor de la mamá. Como ya tenemos unas nuevas ecuaciones creadas a partir de esos algoritmos genéticos, entonces vamos a volver a probar el carrito con esos nuevos datos. Supongamos que combinamos y creamos otros 4 hijos, que son esos 4 que están acá. Pues supongamos que son diferentes, acá pues por velocidad no los estoy cambiando. Ay. Y vuelvo y miro cómo le va a cada uno. Pongo a correr el carrito, resulta que con el primero lograron recorrer 15 metros, algo que no había pasado antes. O sea, ya por primera vez alguno recorrió bastante. Resulta que el segundo hijo fue un fracaso, recorrió menos 3 metros. El tercer hijo fue inclusive más exitoso, 20 metros. Y el último hijo estuvo normal, parecido a la generación anterior, 10 metros. Y volvemos y repetimos el algoritmo y vamos a combinar, posiblemente aquí se combine el de 15 metros con el de 20 metros y así sucesivamente. Hasta que llega un punto en donde esta ecuación que está acá está tan refinada que él efectivamente va a ser capaz de manejar sin nosotros nunca haberle efectivamente enseñado a manejar, sino que él aprendió a través de esta combinación. Hay otro proceso adicional que se hace que se llama mutaciones, y es que de forma aleatoria se elige uno de los hijos, digamos este fue el de malas, este es uno de mis hijos, y de forma aleatoria voy a mutarlo. Entonces selecciono al azar uno de los alelos. Digamos que al azar seleccioné este. Y voy a ponerle una mutación. Una mutación es que de forma aleatoria va a cambiar. Digamos pasó de ser menos 0.2 a más 1.9. Ya mutó y lo pruebo con la mutación. O sea, esto lo hago antes de probarlo. Cada tanto, no siempre, sino que cada tanto uno le pone mutaciones a los genes para ver si resulta mejor o no. Eso es completamente aleatorio, es digamos lo que hace, lo que ocurre por dentro. Uno podría no implementar su algoritmo, pues yo con fines académicos cuando vi el curso de inteligencia artificial, pues lo implementé. Igual si miran, no es un algoritmo tan difícil de implementar, es bien interesante de hecho la implementación. Y logré hacer, el que yo logré implementar era un juego en el que se capturaban unos objetivos y la forma en que él evolucionó hacía que él efectivamente tomara las mejores decisiones para ir recolectando esos objetivos mejor que el jugador. Ese es el concepto de algoritmo genético, como ven, entonces es lo que está ocurriendo acá. Vamos a tratar de desglosarlo de cómo podría estar funcionando acá. Por ejemplo acá, entonces tenemos unos, unos músculos que son cada uno de estos cuadritos. Y cada uno de esos cuadritos se le va a hacer una fuerza W. Entonces puede que este tenga un W-1, este tenga un W de 2 o algo así. De hecho, en este caso el W es un vector, porque puede ser que la fuerza sea para la izquierda, para la derecha, para atrás, para adelante, y que sea más fuerte o más suave, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos tiene un vector de fuerzas. Entonces se ponen a correr los dinosaurios con ese vector de fuerzas aleatorio, lo más posible es que se caiga. Pero así en la generación 1 no pusimos un solo dinosaurio, pusimos, digamos, 100 dinosaurios. Y resulta que uno de esos dinosaurios logró avanzar 1 metro, y otro por allá logró avanzar 2 metros, y otro medio metro, los vamos mezclando entre ellos. Y ya sabemos que cada uno de esos músculos va a ser una fuerza diferente a la siguiente iteración. Y lo mismo, y lo mismo. Llega un punto en donde él ya sabe cuál es la fuerza exacta que debe aplicar para caminar sin caerse. Inclusive hay unos que son tan interesantes que los entrenan poniéndole obstáculos. Y cuando él se choca con el obstáculo, logra equilibrarse para evitar caerse. Entonces esto se ha utilizado mucho, se utiliza en demasiados estudios el tema de los... De hecho, miren, aquí estaba el objetivo de que le tiraban objetos para tratar de tumbarlo. Eso se utiliza, por ejemplo, en robótica, para que los robots aprendan a caminar y equilibrarse, pero uno no sabe cuál es la ecuación exacta que uno... Digamos, uno cómo sabe que no se va a caer cuando uno está caminando, alguien lo empuja a uno. Uno rápidamente tomó en cuenta todas las entradas que uno tenía del sensor de los oídos y los ojos principalmente y movió el pie más para la izquierda, mucho más para tratar de equilibrar la caída. Pero eso lo hace uno de forma muy inconsciente. Tratar de convertir eso en un modelo matemático para dárselo a un robot es muy difícil. Entonces, ¿qué tal si hacemos que él mismo evolucione y aprenda a hacer eso?
Disney también tiene muchos estudios de Machine Learning, también para animación de personajes o inclusive para modificar personajes que son tomar datos de mockup de un humano y pasárselos a objetos que no son humanos a través de ciertos algoritmos de Machine Learning. Entonces esto es bien interesante. Y bueno, aquí vemos varias aproximaciones diferentes y bueno. Este sistema de algoritmos genéticos que estamos viendo acá es el original, o sea, este es de los más viejos. Este normalmente ya no se utiliza, porque este algoritmo en sí también ha evolucionado. Este algoritmo ya tiene muchas mejoras. Hay una aproximación que fue la que vimos en la implementación de Mario, en donde se tiene una red neuronal. Las redes neuronales funcionan súper bien, pero tenemos un problema, y es que tenemos que conocer la salida. Tenemos que decirle, si lo que pasó acá entró y evolucionó y llegó a esa casa a la salida estaba bien, y si no estaba bien, esta neurona le informa a estas dos que se corrijan, le informa a estas tres que se corrijan, le informa a estas cuatro que se corrijan, y hago ese mismo proceso. Pero si no conozco la salida, pues las redes neuronales no tienen mucho sentido. ¿Qué se hace entonces? Se combina con algoritmos genéticos y se dice que los pesos de las redes neuronales hacen parte de unos cromosomas de un algoritmo genético y ellos van evolucionando solos y a medida que evolucionan van a mirar si el resultado es correcto o no es correcto. Entonces es como la combinación que se usó en ese paper del 2002, es inclusive ya es viejo, como podemos ver 2002 es muy viejo en términos de ciencia de datos. Y hay otro tipo de evoluciones de este muy interesante, ya desde el lado de Deep Learning. Utilizaron los algoritmos genéticos para un tipo de red, perdón, de algoritmo genético que se llama, aquí puede ser confundido con el nombre, Reinforcement Learning, creo que es así que se llama. Y esa es la evolución de los algoritmos genéticos, es el mismo principio en el que él va evolucionando, solo que las funciones matemáticas que ocurren detrás de esto han sido mejoradas demasiado. Y no solo eso, sino que la forma en que se toman los datos de entrada, bueno, han habido muchas mejoras que se llaman reinforcement learning y se vuelve casi transparente a uno porque esta parte de las ecuaciones, que era lo raro, ya no lo tengo que plantear yo, sino que se plantea de forma automática lo que uno tiene que decir, cuáles son los datos de entrada y qué es lo que se va a premiar, como yo acá, que premié mientras más distancia era bueno y mientras más gasolina consumía era malo. Esta versión de los algoritmos genéticos es supremamente popular y lo utilizó el motor de videojuegos Unity en su propio sistema de Machine Learning. Para los que no están familiarizados, Unity tiene todo su sistema de Machine Learning que fue creado para ser utilizado básicamente por humanos, uno no necesita ser experto y han trabajado en esto ya más o menos 4 o 5 años y han sacado unos retos muy interesantes. Por ejemplo, era un juego procedural, un Infinite Runner, o sea, un juego que se va creando a medida que va jugando. Y se tenía un algoritmo que evolucionó para aprender a jugar ese juego y ya entonces podía determinar cuánto tiempo se demoraba. O sea, lo que estamos manejando aquí es una máquina. Y eso le puede decir a un desarrollador, cuando uno crea un juego y pone a jugar una máquina en lugar de un humano, pues la máquina, como yo puedo probar 1000 máquinas a la vez, puedo encontrar más fácil los bugs, puedo encontrar los exploits, que son como las zonas que uno puede explotar más fácil. Hay un montón de cosas que se pueden encontrar que con testers sería más difícil y más costoso. Pero no solo eso, sino también está la inteligencia artificial de los enemigos. Por ejemplo, aquí este es un sistema en el que le enseñaron a dos máquinas a jugar como tenis. Aquí ellos se tienen que tirar la raqueta. Acá lo mismo, nunca los programaron para jugar. Lo que hicieron fue que ellos iban evolucionando, se penalizaban cada vez que dejaban caer la pelota y se premiaban cada vez que lograban que llegara al otro lado. Y ese es el resultado. Hay muchos algoritmos ya hechos, hay unos paquetes ya para enseñar a caminar solo. De hecho, busquemos acá. Este, por ejemplo, es un gusano que aprende a caminar solo. Alguien que aprende a mover ese obstáculo hasta la zona verde. Que siempre busca dónde está y aprende a moverlo hasta la zona verde. Y no sé si este es el ejemplo donde muestran las personas caminando. Bueno, aquí están haciendo. Aquí eran unas cabecitas que aprendían a lograr que esta pelota no se cayera. O sea, como equilibrarla. Unos que aprendieron a jugar fútbol.
ya podemos tener un sistema bien complejo a través de algunos algoritmos. Como les digo, los de Unity son basados específicamente en este, pero ya la forma evolucionada de él. Pero ese es como el concepto base detrás de eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo creo que esto lo respondiste la vez pasada, pero no lo recuerdo bien. La diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, ¿cuál es? Ah, listo, no lo he explicado. Voy a ponerlo de forma muy superficial, que luego pues cuando estudien más el tema van a poder darse cuenta más fácil, pero vamos a ponerlo de esta forma. Cuando uno está con Machine Learning, uno tiene que tomar la foto, de esa foto uno mismo decidir cuáles son los datos que va a utilizar. ¿Cierto? Yo tengo que decidir acá que voy a utilizar el ancho del pétalo, el largo, ¿cierto? O puedo decir que voy a utilizar el tipo de textura, pero uno decide cuáles son los datos de entrada. Y luego el algoritmo de Machine Learning da unos datos de salida. Con Deep Learning es diferente, porque en Deep Learning no le pasa la foto entera. Entonces la foto entera es el dato de entrada. Llega una cajita hecha con Deep Learning que recibe la foto, así tal cual. O sea, yo no tengo que hacer visión artificial para extraer datos de acá y entregárselos acá, sino que le paso la foto. Y él con la foto ya me dice la salida. Y eso cambió completamente la forma en que funcionaba la visión artificial. Porque originalmente el enfoque de visión artificial era, vamos a decidir cuáles son las características que vamos a extraer de acá y vamos a tratar de extraer tantas características como sea posible interesantes para pasárselas a un clasificador y que nos diga la salida. Luego desde hace varios años para acá dijeron como no, ¿y qué tal si le pasamos la imagen entera? Y vemos qué pasa. Y eso es lo que está haciendo. Solo que ya no son redes neuronales, sino que se llaman redes neuronales. Creo que es como convolucionales, creo que es el nombre que reciben. Entonces es súper interesante porque ya uno tiene la posibilidad de no pensar en los datos, sino pasar los datos crudos. Eso tiene unas desventajas. Primero, los tiempos de entrenamiento son supremamente largos. O sea, pensemos en que entrenando un algoritmo de Machine Learning podíamos demorarnos horas cuando le pasábamos, no sé, 10.000 datos, 100.000 datos. Dependiendo del computador podrían ser pues de minutos a horas. Pero acá lo estamos entrenando con imágenes. El análisis de cada imagen que las interno es muy pesado. Y entrenar un algoritmo de Deep Learning se podría demorar días o semanas. Calcular la salida también se puede demorar bastante tiempo. O sea, algoritmos de Deep Learning en tiempo real no son tan comunes. Los que hay normalmente es porque corren sobre la GPU y ese es un tema que aún está como en ese momento en desarrollo. Sobre todo pues Nvidia ha venido trabajando mucho ese tema. Pero es básicamente eso. Entonces, en Machine Learning nosotros decidimos entradas, en Deep Learning le pasamos todo. Y él mismo decide cuáles son las entradas. Sí, con eso queda un poco más claro, Cristian. Sí, pero ya me queda claro. Gracias. Entonces vamos a ver aquí. De hecho, yo debo tener en el correo una presentación de esto. Un segundito a ver si la encuentro fácil. Mm, Pero no me acuerdo del correo. De verdad, que tampoco va a estar tan lejos en el correo. Bueno, también puede que ya no lo tenga. Bueno, no, busquemos acá antes una imagen. Lo que está aquí, de hecho esta no sirve mucho. Supongamos que estamos haciendo un deep learning. Bueno, el deep learning por dentro también es como una red neuronal, pues que tiene unas capas. Y esas capas pues están conectadas entre ellas y bueno, y al final de todas esas capas conectadas le dan una salida.
Y la forma en que se conectan pues también puede ser dinámica, puede ser que vayan cambiando las conexiones igual que un cerebro. Y digamos que esta primer neurona recibió la imagen. Y lo que esa primer neurona entregó es esa imagen modificada. Le hizo algo a esta imagen y se la entregó a la segunda neurona. Y esta también, y esta también. Entonces, digamos que parte del proceso académico, porque, o sea, se hizo eso, se hizo el deep learning, se hizo la red neuronal y funcionó muy bien. Una de las primeras pruebas exitosas fue para las cartas, la correspondencia en Estados Unidos, que la gente pone a mano la carta hacia dónde va. Y entrenar un algoritmo que detectara la letra escrita a mano era muy difícil. Con Machine Learning ya tiene unas aproximaciones, pero tiene una margen de error alta. Luego algún tipo, pues que es muy famoso en Deep Learning, no recuerdo el nombre justo ahorita, hay como 4 tipos muy famosos, y uno trabaja en Google, otro en Amazon, otro en Facebook, y no recuerdo el otro. Pero pues casi los, digamos, genios del Deep Learning están en empresas super grandes en este momento. Entonces él dijo, como no, utilicemos la entrada, la imagen entera, y que la red neuronal decida, y funcionó supremamente bien. Entonces luego, pero bueno, ¿y por qué funcionó? Entonces vamos ahora sí a analizar por qué funcionó. Y cuando empezaron a mirar la red neuronal por dentro, perdón, el algoritmo de Deep Learning por dentro, resulta que él automáticamente empezaba a separar datos. Por ejemplo, uno miraba una de las neuronas por dentro y le decía, imprímame qué hay en esta neurona. Y resulta que en esta neurona solo habían ojos. Supongamos que yo le estoy pasando fotos de caras. Y fotos enteras, y le estoy preguntando si es o no una cara. Entonces le paso la foto y por acá en esa neurona llegó, solo quedaban los ojos. Entonces él internamente, después de evolucionar, se dio cuenta que si es una cara es porque tiene que tener un ojo. Y tiene una neurona entera dedicada a guardar los ojos, suponiendo que sean un ojo. Y si no es un ojo, supongamos que nos va a quedar acá una imagen, no con un ojo, sino que nos va a quedar una imagen vacía, por ejemplo. Y por allá otra neurona se dio cuenta que también necesitaba nariz, y otra neurona se especializó en extraer narices. Otra neurona se especializó en detectar bordes y así. Entonces internamente es como si ella estuviera haciendo ese proceso que hacíamos antes, que era nosotros para detectar rostros buscábamos ojos y boca, y él también lo está haciendo, solo que nunca elegimos que lo hiciera. Él entrenó y evolucionó y ya sabe hacerlo. Esto es supremamente pues interesante. Esto tiene todo el potencial del mundo. Es un tema relativamente muy nuevo porque a pesar de que se empezó hace ya varios años, la formalización de los algoritmos, las estructuras, está apenas como, digamos, empezando a llegar a un nivel más de usuario final, pues porque originalmente solo lo tenían los algoritmos como Facebook para recomendar la cara, como esta es esta persona, lo mismo que Google. El de Google es supremamente teso. No sé si algunas han entrado a Google Fotos. Tenemos a Google Fotos y voy a buscar acá a mi hermanita, Estefanía. Entonces, estas son fotos de ella actuales. Y uno dice, bueno, o sea, yo no las clasifiqué. Él solo viendo la cara fue capaz de clasificarla. Pero lo interesante es que cuando yo subí todas las fotos que yo tenía de ellas, él fue capaz de darse cuenta que esta era ella. Pero esa es ella hace muchos años. ¿Cómo él se dio cuenta que esa foto que él ve ahora es de la misma persona que esta? Que es esta, ¿cierto? Son fotos súper diferentes. De hecho, si uno se las muestra a una persona, cualquiera puede que no se dé cuenta. Son algoritmos pues basados en eso, en Deep Learning. Entonces tiene toda una red neuronal, pues una red neuronal convolucional dedicada a una persona. Y ya cualquier foto nueva que entra es capaz de darse cuenta si eso no es esa persona. Son algoritmos pues supremamente tesos lo que está corriendo allá de fondo. Y bueno, esto es de hecho parte de lo que vamos a utilizar en uno de los últimos ejercicios, utilizando uno que se llama un detector de poses, que recibe la imagen entera y nos dice como cuál es la pose que uno está haciendo. Es, digamos, superficialmente lo que va a ocurrir. Nuevamente, ¿cuál es el problema de eso? Pues que esos algoritmos corren a un frame por segundo o menos, a menos de que los corramos sobre la GPU. Entonces, esto es muy interesante, vale la pena irlo estudiando, pero podría ser que si queremos hacer algo en tiempo real, podría ser que todavía hacemos más como por este lado, o nos ponemos como en la investigación de lograr que eso funcione con la GPU, pero no es siempre lo que va a funcionar. Luego estaré retomando igual ese tema. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, súper bien. Voy a explicarles lo último. Eso ya vemos entonces cómo es el proceso de datos de entrada, clasificar datos de salida. Voy a explicar algo opuesto a esto. Voy a mostrar un algoritmo que funciona sin utilizar este sistema de acá, que nos va a permitir resolver algoritmos muy sencillos, perdón, que tiene una implementación muy sencilla, que funciona en tiempo real y que puede que les sirva para la próxima experiencia. No he hecho el enunciado, pero igual para que lo tengan en cuenta, la próxima experiencia que deben montar no es diferente.
Y la sustentación, cada vez abro la sustentación acá y les hago el pastel de qué es lo que les voy a preguntar. ¿Este no era? Sí, no aguanta. Tocaría cambiarlo y es más trabajo. Prototipo control. Tranquilo yo, nosotros no nos ponemos bravos si no lo cambian. Desde acá, ese fue el que ustedes hicieron. Tomaron unos datos de entrada y modificaron un juego. ¿Cuál es el segundo prototipo? Que es para la semana 10, creo que era. Ahorita miro las fechas, pues, miremoslas de una vez. Que eso está todo aquí en la estructura del curso. Estamos en la semana 8 por si acaso, que es donde debe ocurrir de hecho la sustentación. Hay otro es para la semana 12, el próximo prototipo. Pero el próximo prototipo es algo parecido a eso, pero ya van a utilizar algún algoritmo más complejo, que utiliza algún clasificador más avanzado, como por ejemplo detección de rostros, o detección de algún objeto, o detección de ojos, detección de sonrisas, ¿cierto? Ya una clasificación un poco más entera de una imagen. Hay uno muy sencillo que nos permite hacer esto, este se los explico de entrada porque lo pueden probar súper rápido, y se conoce como template matching. Template matching lo que hace es buscar una imagen basada en una imagen de referencia. Entonces supongamos que yo tengo estas fotos de acá y estoy buscando este rinoceronte. Lo que me va a dar él es una imagen de correlación, donde negro significa la probabilidad que aquí esté es 0 y blanco significa la probabilidad que aquí esté es alta. Si miramos el cada tanto nos fue pintando unos puntos blancos porque eran parecidos, pero por ejemplo el león es muy diferente al rinoceronte, por eso esta nube es tan oscura. La oveja es muy diferente al rinoceronte, por eso es tan oscura. La que está como más brillante, sin contar pues el rinoceronte como tal, parece ser el marrano. Desde el marrano es muy parecido, por eso alumbra tanto. Y el rinoceronte pues que es el más parecido, es el que está alumbrando más. Esta imagen de correlación, de hecho, no es en números enteros, que es lo normal, sino que es en flotantes. Números desde 0, que es probabilidad 0, a 1, que es probabilidad del 100% de que esté ahí. Acá tengo este carro, que no es el mismo que estoy buscando, pero cuando él empieza a buscar esta imagen, dice, ve, aquí hay algo parecido a este carro de acá, y me pinta esta imagen de probabilidad acá, y cuando dibujamos un cuadro en esa imagen de probabilidad, efectivamente nos damos cuenta que hay un carro. O le puedo pasar este carro de atrás y lo mismo aquí va a alumbrar súper brillante esta parte de acá atrás. ¿Y cómo es el código? Es literalmente utilizar cd2.matchTemplate, cuál imagen estoy buscando, en dónde la estoy buscando y ya. Y me da una imagen de flotantes. Luego esa imagen de flotantes la paso en minmaxlog que me dice dónde está ubicado el máximo. Dónde está ubicado el máximo es porque está nuestro objeto. Eso es todo. ¿Cuáles son las limitaciones? Que no funciona cuando hay cambios de escala, no funciona cuando hay cambios de rotación. Es decir, que es un algoritmo que es muy directo, trabajando en áreas de correlación para detección de objeto y va a funcionar bien dependiendo del tipo de aplicación que queremos construir. ¿Cuál es bueno, aquí hay unos retos pues para clase como siempre, luego estaré revisando otra vez los retos, por ahora como estábamos con el proyecto y ahora con la sustentación pues no los estoy priorizando. Ahora vamos a mirar un poco la matemática detrás de estos algoritmos. Entonces nos dice, para calcular la correlación entre ellos, voy a darme cuenta, pues primero, ¿qué es correlación? Correlación es un dato que se utiliza en estadística para saber cuándo cuando una variable depende de otra. Pensemos en algunas matrices de correlación que se hacen. Supongamos que voy a elegir aquí datos completamente aleatorios. Vamos a mirar la cantidad de personas que votaron por Uribe y la cantidad de personas que están utilizando tapabocas. Y si hay una correlación entre las personas que están votaron por Uribe, correlación entre las personas que no están usando tapabocas, entonces puede ser que nos dé una gráfica con una correlación alta. Pensemos en que esta es, acá es, en el eje X es, votaron por Centro Democrático. Digámoslo así, más general. Y aquí es, no usa tapabocas. Y esa es la gráfica de correlación. Entonces, si nos dan que los datos están muy junticos, quiere decir que efectivamente hay una relación entre esta variable y esta variable. Si nos dan datos muy dispersos, quiere decir que no hay ninguna relación entre esas variables. Las correlaciones se utilizan mucho en investigación, sobre todo como un enfoque inicial.
Por ejemplo, voy a mirar la correlación que hay entre el uso del microondas y el cáncer. Entonces, cuando uno mira la correlación entre el uso del microondas y el cáncer, es alta. Pues de hecho, en el año que llegaron los microondas a Colombia, a partir de ahí hubo un incremento en la cantidad de cáncer de seno, por ejemplo. Pero correlación no implica causalidad, es decir, están relacionados, pareciera que sí. Yo puedo afirmar que es que el microondas causa cáncer de seno, no, porque correlación no me indica que hay una causa. Pareciera que sí, las estadísticas dan a entender que pareciera que sí, pero no puedo afirmar que esa sea la causa real. Para saber la causa real ya tendré que hacer un tipo de análisis diferente, que es el análisis de cómo esas ondas pueden estar afectando las células específicamente en la parte pues, del seno, que es donde está la correlación. Pero entonces nuevamente, correlación implica causalidad, lo que nos da a entender es que parece que esta variable depende de la otra, sin poder afirmar que efectivamente así es. Es bien utilizado esto, como les digo, y hay muchas formas de utilizar, de calcular correlación. Hay varias ecuaciones, estas son algunas de ellas. Entonces esta ecuación, por ejemplo, nos dice que vamos a tomar el dato 1, a restarle el dato 2 al cuadrado, a sumar, pues tomar un conjunto de datos, perdón, no lo puedo hacer con un solo dato, tomo un conjunto de datos y hago la resta entre cada dato de la variable 1 y cada dato de la variable 2, sumo todas estas restas, lo elevo al cuadrado y lo divido sobre la raíz del cuadrado de ellos, pues lo divido sobre la magnitud para normalizarlo. Si este número me dio alto, quiere decir que la correlación es alta, posiblemente esta variable efectivamente dependía de esta. Si el número más bajito es porque no. ¿Cómo hacemos eso en imágenes? Entonces yo aquí hice como un Excel para explicarlo. Y miremos cómo está ocurriendo. Se está buscando esta imagen en esta imagen de acá. ¿Qué hace él internamente? Ubica esta imagen aquí. Y empieza a mirar este 100 con este 255, es decir, este píxel con este píxel con este píxel y este con este. Hace eso, pasa con cada una de ellas y saca esa correlación con esa ecuación que les acabo de mostrar. Pues de hecho aquí yo implementé la ecuación, me quedó súper larga pues porque la implementé aquí en Excel, pero aquí hace esta ecuación. Si esta ecuación me da, aquí creo que la puse, creo que aquí hice una correlación al revés, o sea aquí me da 0 si es porque si la correlación es muy alta, pero igual lo pinté pues de colores, mientras más brillantes porque más posible es que esté ahí. Entonces aquí la probabilidad de que estuviera aquí era muy bajita, aquí también muy bajita, hasta que por allá ya llegó y se comparó esta imagen con esta imagen y efectivamente me dio una probabilidad del 100% de que estuviera ahí. Así es como funciona este algoritmo. Noten que la imagen de salida, que es esta, es más pequeña que la imagen de entrada. ¿Por qué es eso? Porque en este píxel de acá él dice es boba de buscar. Yo sé que en este píxel no lo voy a encontrar porque la imagen necesita este espacio para caber. Si yo busco hasta acá, yo puedo encontrar la imagen que está acá. Pero si yo busco acá, pues la imagen no cabe acá, yo para qué sigo buscando. Entonces él solo busca en el tamaño de la imagen original menos el tamaño de la imagen que estoy buscando. Y lo que me marca como la correlación alta es la esquina superior izquierda. Entonces ya uno tiene la imagen de correlación, utiliza el algoritmo de buscar el máximo que está acá y a partir de ahí ya sé que está la imagen. Como este algoritmo, bueno, igual cuando lo busquen pues porque no les puse todo el código completo, pero pues en Google van a encontrar un montón de códigos y tutoriales de cómo utilizarlo. Aquí ya está el código completo. Acá están buscando la cara de Messi en esta foto de acá. Y miren que mando unos puntos de correlación. Los puntos más altos pues me dan a brillar donde efectivamente está la cara. Muestran con las diferentes fórmulas matemáticas. Y bueno, pues es básicamente cómo funciona. También lo podemos hacer en video porque sabemos que funciona en tiempo real. ¿Cuál es el problema de este algoritmo? Pues que solo va a funcionar si están exactamente del mismo tamaño. ¿Cómo lo podemos solucionar? Utilizando un algoritmo que se llaman pirámides. Y ese algoritmo de pirámides, yo lo busco acá. Igual aquí pues se nota de una. Esto es una pirámide. Una pirámide es yo encontrar las versiones más pequeñitas de cada una de las imágenes. Entonces tengo la imagen original, tengo una versión más pequeñita, otra más pequeñita, otra más pequeñita. Se llaman pirámides pues porque se forma una pirámide entre ellas. Entonces cuando yo utilizo el algoritmo de template matching que busca imágenes, que es súper sencillo, miren que este no fue basado en red neuronal ni en deep learning. Yo en este algoritmo nunca le di unos datos de entrada para clasificar
y unos datos de salida, sino que le pasé una imagen y esa imagen ya me dice, me devuelve otra imagen, y esa imagen lo que me da es una matriz de probabilidades. Un enfoque un poquito diferente a este, no son tan diferentes pues, sino tiene cierto parentesco, pero no es ese mismo enfoque. Le paso la imagen que estoy buscando, le paso una versión más pequeñita de la imagen que estoy buscando y una versión más pequeñita de la imagen que estoy buscando y así. Y también le puedo pasar unas más grandes. De modo que el objeto que está buscando lo busque en tamaño grande, tamaño mediano, tamaño pequeño, por si de pronto está más lejos de la cámara y no lo encontraba, pero no lo encontraba porque tenía que buscarlo más grande. Es así como funciona normalmente el Deep Learning, se combina, perdón, el Template Matching se combina con pirámides, entonces podemos buscar inclusive Template Matching más pirámides, OpenCV, y ya hay gente que ha subido pues como sus códigos haciendo esto. Aquí ya alguien lo hizo, no estoy seguro que está detectando. Por aquí ya lo está haciendo con pirámides, veamos que está detectando acá. Parece que estaba buscando algo del logo de Call of Duty, no sé. Bueno, al parecer tocaría ver el video para escuchar qué es lo que está buscando. Ah, pero sí, parece que está buscando el logo de Call of Duty. Bueno, y está pues de hecho ya todo el código que implementado acá, por si alguien lo quiere revisar. Y bueno, hay muchas implementaciones pues, que hacen esto mismo. Bueno, aquí está lo mismo de la teoría de las pirámides, etc. Eso era todo por hoy. Vamos a continuar con otros algoritmos adicionales el viernes. De algunos de los algoritmos les voy dejando tareas. Ya les estaré avisando posiblemente la próxima semana cuáles son los retos de estos temas que he venido tratando. ¿Alguna duda antes de que cerremos? No siendo más, entonces le tengo la